Romanos 9 comienza y dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y tomen nota del versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Amén. Favor de tomar asiento. Romanos 9, capítulo 9 al capítulo 11 fueron necesarios para Pablo. Pablo ha estado tratando de comprobar su argumento de ser justificado por fe, la justificación por fe. Y para poder entender, y les conté esto la semana pasada, tenemos que entender la vida de Pablo. Pablo, recuerden que era fariseo de fariseos, era judío, trataba de cumplir toda la ley. Y en el momento que se le presentó Jesús y él lo recibió como su Señor y Salvador, Israel, su nación, lo consideraban un traicionero, porque ahora estaba enseñando doctrinas erróneas, doctrinas que ellos no estaban de acuerdo con él. Y es más, él ministraba a los gentiles. Había un gran odio por los gentiles. Los judíos no aceptaban a los gentiles. Y les enseñaba de la libertad de la ley de Moisés. Y esto presentaba un gran conflicto. Había predicado en muchas sinagogas y había causado muchos problemas, porque ahora decíamos que podemos estar libres de la ley, que ahora somos justificados por fe. Y esto no les encajaba muy bien a los judíos. Muchos judíos pensaban y hablaban mal de él, que tenía una reputación muy mala. Y en realidad, en el mero hecho de que se juntaba con los gentiles, recuerda que la mentalidad del judío es que los gentiles fueron creados para ser la leña del infierno. Es como ellos pensaban. Llamaban a los gentiles los perros. Era el desprecio que tenían. Y ahora Pablo completamente con ellos. Y es aquí, en estos capítulos del 9 al 11, que Pablo demuestra su amor por la nación de Israel, su deseo por el bien para ellos, el bienestar de ellos. Y esta era una razón muy personal para él. Aún como acabamos de leer, él decía: yo doy mi vida por ellos, yo prefiero que ellos se salvaran. ¿Por qué? Porque ellos no venían a la salvación. Ellos creían que la salvación venía a través de ser, primeramente fuimos escogidos por Dios, hemos sido circuncidados y tenemos la ley, mantenemos la ley.
Era el pensamiento de ellos. Pero él también, como comenzó esta doctrina, la tiene que aclarar, la doctrina es que el creyente está seguro en Cristo Jesús y su elección no cambia. Romanos 8, 28 al 30, si gustan leer ahí, dice, más que vencedores, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y claro que vemos la doctrina de elección. Y esto es, en realidad, la mente de chícharo que tenemos. ¿Cómo comenzamos a entender dónde Dios nos ha llamado y dónde hemos respondido? Porque ahí es donde se encuentra esto. Pero Dios es tan grande que no podemos comenzar a captar. Y aquí alguien preguntó, ¿pero qué del judío entonces? ¿Qué del judío? Si el judío, si ellos fueron elegidos por Dios, pero ahora nos dices que están puestos o hechos a un lado porque Dios está formando y haciendo su iglesia. Como que esto no concuerda en la mente de ellos. Entonces la pregunta es, ¿falló Dios en cumplir sus promesas a Israel? Y lo que tenemos que entender que es el mero carácter de Dios que está en cuestión. Si Dios no ha sido fiel con los judíos, ¿cómo sabemos si va a ser fiel con la iglesia? Y es lo que trata de contestar a través de estos 3 capítulos. El énfasis en Romanos capítulo 9 es la elección de Israel en el pasado, la soberanía de Dios. En Romanos 10, Israel rechazado en el presente, responsabilidad del hombre. Romanos 11, la restauración de Israel en el futuro, Dios interviene. Entonces, como les dije la semana pasada, Israel es la única nación en todo el mundo que tiene su historia completa. Todo el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de todo eso. Y Dios es igual ayer, hoy y mañana. Amén. Entonces, ahora aquí, Romanos 9, que Pablo defiende el carácter de Dios en demostrar que la historia de Israel en el pasado magnifica los atributos de Dios. Específicamente nombra 4 atributos de Dios. Primero, su fidelidad, que es lo que vimos en el versículo 1 al 13. Su misericordia, y le puse justicia. Es versículo 14 a 18 lo que nos vamos a enfocar en hoy día. Su justicia continúa, versículo 19 al 29, tercer punto de sus atributos. El cuarto es su gracia, versículo 30 al 33. Pero si notan, estos atributos corresponden con las 3 preguntas que resaltan aquí en este capítulo. La primera, ¿qué hay injusticia en Dios? El versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Segunda, ¿por qué pues inculpa? Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Tercera, ¿qué pues diremos? Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Ahora, la fidelidad de Dios que ya vimos, el versículo 1 al 13, ya vimos este primer punto, pero la primera cosa con que Pablo trata es la bendición de Israel en ser elegidos por Dios. Dios los escogió, Dios los llamó. Esa es la historia. Todo el Antiguo Testamento trata de eso. Israel fue escogido por Dios, adoptados como su gente. Dios tiene una relación especial con ellos. Él sería el padre de ellos. Éxodo 4, 22 al 23 dice así: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no he querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y eso es
vemos ahí que Israel es el primogénito hijo de Dios. En realidad sabemos que es Jesucristo, pero todo el Antiguo Testamento es un cuadro de lo que estaba por venir. Ahora, si nos regresamos a nuestra escritura y nos enfocamos aquí el versículo 14 al 18, ya hice la pregunta y vimos el versículo 14 que dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Versículo 15, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice: a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Vamos a enfocarnos aquí en la justicia de Dios. El mero hecho de que Dios ha elegido a unos y no a otros, entonces nos indica que Dios es injusto. Eso es lo que se está preguntando. Es lo que se está entonces Dios ha creado a ciertas personas para que se fueran al infierno. Esa es la mera pregunta que resalta en todo esto, porque Israel está preguntando, los judíos están pero ¿qué no somos nosotros los descendientes de Abraham? ¿Qué no es Abraham nuestro padre? Pero ya vimos que no todos, porque son descendientes de Abraham, son creyentes. Fíjate lo que pregunta una vez más el versículo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y él dice: en ninguna manera. Y esta es la mera pregunta de Pablo. Él da su respuesta y dice: en ninguna manera. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Dios hiciera algo injusto? Es lo que se está levantando aquí. Elección, quiero que entiendan esto es tan importante. Elección es o tiene que ver con la gracia de Dios, el favor inmerecido. Si Dios tratara con nosotros a la base de justicia, entonces nadie sería salvo. Nadie. Sería al revés. ¡Puf! Un puñito de ceniza es todo lo que quedara de nosotros. ¿Qué pues diremos? Basado en la elección de Dios, y recuerden que Él tiene conocimiento previo. Él sabe todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Fíjate, Él pudo elegir a Abraham y a Sara, Isaac y Rebeca, y luego elegir a Jacob sobre Esaú, aun cuando estaban en el vientre de su madre. Entonces la pregunta es: ¿Dios injusto en escoger a uno y no al otro? ¿En escoger a uno y rechazar al otro? La pregunta aquí es: ¿que hay injusticia en Dios? ¿Significa esto que Dios no es justo? ¿Es Dios injusto porque escogió a uno y rechazó al otro? Quiero que entiendan, esto se llama gracia. Esto es el favor inmerecido de Dios. ¿Y cuántas veces? Ponte a pensar, ¿cuántas veces no oímos nosotros mismos: oh, eso no es justo? Eso no es, y tenemos hijos jóvenes, ¿no? That's not fair. Nos dicen, that's not fair. Y hay veces te voy a decir, esta declaración es verdadera. Porque vemos que gente que cometen crimen y luego la corte les da un castigo que en realidad no corresponde. ¿Eso es justicia? ¿Es that fair? No. Pero lo que es lo que es. Pero solamente fue la gracia. La gracia no se extendió. Es un favor inmerecido. Ponte a pensar, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ninguna manera.
que Dios no lo quiera. Dios nunca es injusto, porque Él es Dios. Y hay veces uno escucha esto y dice, no, como que, pero vamos a dejar que esto se desarrolle y vamos a enfocarnos en la palabra de Dios para conocer a Dios mejor. Fíjate lo que dice el versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, basado en que Dios nunca es injusto, Él puede decir esto, tanto hacerlo. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Si nos ponemos a pensar, todo deporte tiene sus reglas. Todo deporte. Si quebrantas una de esas reglas, eres penalizado. El fútbol lo tiene. Todo deporte tiene sus reglas. Así es la vida. Nosotros estamos bajo las reglas de nuestro Creador. No son de acuerdo a lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos implementar. Son sus reglas de Él. Por eso Pablo nos da esta cita aquí en este versículo, pues dice, pues a Moisés dice, regresándonos a la historia de Moisés y Faraón. Éxodo 33, 19 dice así, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El ejemplo es de cómo Dios muestra su misericordia, su compasión, como extendía su justicia y su misericordia según la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Recuerda que es gracia, un favor inmerecido. Primeramente, lo que todos verdaderamente nos merecemos es la condenación, no la misericordia de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque somos pecadores y Él es un Dios santo. Pero la referencia aquí es de Éxodo 32, que habla de la idolatría de Israel cuando Moisés estaba arriba en el monte recibiendo la ley. Toda la nación se mereciera ser condenada. Voltea a Génesis 32, Éxodo 32. Fíjate, vamos ahí a Éxodo, capítulo 32. Tome nota que a la conclusión solamente 3,000 fueron condenados ese día. No porque unos eran más malos que los otros, pero fue por su misericordia y su gracia, porque verdaderamente podría haber destruido a todos. Pero no fue así. Éxodo 32, ¿ya están todos ahí? Fíjate lo que dice el versículo 9. 9 en adelante. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo ¿de qué? ¿De qué? De dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo
y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahora, claro que Dios no hace mal. Y arrepentir aquí, quiero que entiendan, la palabra arrepentir simplemente es cambiar de dirección. Es lo que es, no que pecó, porque es imposible. Pero lo que vemos aquí es la misericordia y la gracia de Dios, que se arrepintió. Cambió de dirección, cambió de lo que iba a hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque está escuchando a su siervo Moisés. Pero fíjate, Dios, él ya había visto y dicho que este pueblo era un pueblo de dura cerviz. Y él iba a separar al pueblo y de Moisés de hacer una nación grande. Iba a separar. Los buenos, lo malo, no, bueno y malo no, pero el que cree, el que no cree. Él ya sabía lo que iba a pasar, pero no Moisés. Solamente retrasó lo que iba a pasar. Fíjate, vamos a continuar, fíjate lo que dice el versículo 15 en adelante. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Ponte a pensar, ponte en el lugar de Moisés. Ha estado en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Escribió Dios con su propio dedo los 10 mandamientos. Viene con las tablas. Había pedido por su pueblo, porque Dios los iba a destruir. Bajando del monte, de las alturas, de la presencia de Dios. Wow, todo bien, qué gloria. No, fíjate el versículo 16, continuamos. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Y lo molió hasta reducirlo al polvo que esparció sobre las aguas. Y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, y tome nota: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, es inclinado al mal. El pueblo es inclinado al mal. ¿Dónde hemos oído esto? Creo que Dios ya dijo esto. Dios ya había dicho esto, ¿o no? Ya lo había dicho. Dios ya sabe. ¿Por qué? Porque Él, omnipotente, omnipresente, Él puede estar a todo lugar, a todo tiempo. No está limitado como nosotros estamos limitados. Él sabe todo. Él ya había dicho esto. Continuamos, dice: porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apártalo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. ¿En serio? Puf, no, salió un becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Tanto como Josué, yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová:
el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Ahora, esta es una referencia a ¿qué? La misericordia y la gracia de Dios. No es la primera vez que es mencionada. El ejemplo de Faraón y Moisés en Éxodo también. Y Pablo usó el ejemplo de Moisés con Faraón. Éxodo 19:16 dice así: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces Dios sabe. Él está usando aquí ahora a Faraón como un ejemplo, una ilustración. Moisés era un judío y Faraón un gentil. Recuerda que los dos eran pecadores. Y si te recuerdas de la historia, los dos habían cometido homicidio. Los dos. Entonces uno no es más bueno que el otro, uno no es justo, no. Pero lo que sí podemos decir es que los dos vieron los milagros de Dios. Moisés creyó y se salvó. Faraón no quiso creer, rechazó. Pero Dios usó a Faraón para revelar su gloria y demostrar su poder. Y tuvo misericordia y compasión con Moisés, tanto para que pudiera salvar a su gente. Si recuerdas, Faraón fue un gobernante, Moisés un esclavo, y aún fue Moisés el que recibió la misericordia y la compasión de Dios. ¿Y esto qué? Fue por la voluntad de Dios. No porque Moisés era Moisés. Dios dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Fíjate, Nueva Traducción Viviente lo dice así: pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. No le dijo a Moisés: yo haré esto porque eres Moisés. No le dijo eso. Le dijo: pero porque yo soy Dios. Porque yo soy Dios. Les pregunto en esta mañana: ¿saben por qué Dios me salvó a mí? ¿Porque soy Mario Cañedo? No. ¿Por qué los salvó a ustedes? ¿Por qué? Él nos salvó porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Fíjate, Él hizo esa decisión, pero yo respondí. Cada uno de nosotros respondimos y nos hemos sometido a Él. Dios es soberano en su obra. Él hace todas las cosas conforme a su voluntad y con sus propósitos. Entonces no es en su justicia, pero según la soberana voluntad de Dios. Dios es santo y tiene que condenar el pecado. Pero Dios es amor y su deseo es de salvar al pecador. Ponte a pensar, si todos fuéramos salvos, esto negara su santidad. Pero si todos fuéramos perdidos, negara su amor. La solución de este delito es en la soberana elección de Dios. Dios eligió a Israel, pero condenó a Egipto, porque este era su soberano propósito, su voluntad. Y nadie puede condenar a Dios por la manera en que Él extendió su misericordia, porque Dios es justo. Fíjate el versículo 16 si regresamos a nuestro texto. Romanos 9:16 nos dice: así que no depende del que quiere
ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, la misericordia de Dios no es extendida como reconocimiento del que quiere agradar la voluntad de Dios, ni como recompensa de una obra que hayamos hecho. La voluntad del hombre o su obra no es algo que motiva a Dios en sus acciones. Y así es como muchos de nosotros pensamos. El hombre piensa que mis decisiones y mis esfuerzos causan que Dios me mire con favor. Y es como, ahí nos estancamos. Pero vemos aquí, querer y correr. Querer y correr indican la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios extiende su misericordia y Él lo hace porque Él es Dios. En hacerlo es lo que demuestra su gracia, su favor inmerecido. ¿Quién somos nosotros para cuestionarlo a Él? Yo digo, hay que someternos hoy día, darle gracias a Dios por nuestra salvación. Y regresamos, vamos a ver el ejemplo de Faraón. Fíjate el versículo 17 y 18. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de que nadie de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios usó a Faraón para demostrar su poder, pero también su misericordia, al que Él desea demostrársela. Y al que quiere endurecer, endurece. ¿Cómo es que Dios endurece el corazón de Faraón? Ponte a pensar en esto. Y hay que entender, este es un proceso. No pasó de noche a mañana, de un día al otro, de que el corazón se haya hecho duro, endurecer. Este proceso tiene referencias, porque es un proceso, es un tiempo. Hay veces es un tiempo medido, un tiempo de toda la vida, es un tiempo. Algunos endurecen su corazón mucho más rápido, pero Dios ve todo esto. Dios sabe esto. Ya vimos el ejemplo ahí con Israel. Sabía que ellos ya estaban duros de corazón. Sabía cómo iban a responder. Moisés fue y los encontró exactamente como Dios. Pero fíjate, es un proceso. Éxodo 7 al 14, y hay como eso de 15 veces que es mencionado, demostrado este proceso de endurecerse. Tenemos que ver la actitud de Faraón aún en el primer milagro que él vio. Éxodo 7, 13 y al 14 dice así: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Fíjate, entonces su corazón lo endureció Faraón. Dios lo vio que estaba endurecido su corazón, vio la condición del corazón, y solamente Dios puede ver eso. Ninguno de nosotros podemos ver la condición de nuestros corazones. Ahora, de nosotros mismos es otra cosa. Tenemos que reconocer, tenemos que ver y también entender que hay veces que leemos que Faraón endureció su propio corazón. Fue con un tiempo, un proceso. Éxodo 8:15. Y vamos a estar aquí en Éxodo por un momento. Si gustan ahí, vamos a brincar un poquito. Éxodo 8:15. Vamos a ver que Faraón endureció su corazón. Dice: pero viendo Faraón
que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Quién endureció su corazón? Faraón. Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Tercera vez, ya se va endureciendo ese corazón, más y más. Éxodo 8:32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Faraón, es claro que Faraón endureció su corazón. Pero luego leemos que Dios endureció su corazón, el corazón de Faraón. Éxodo 9:12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Éxodo 10:1. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Faraón comenzó, él endureció su corazón a tanto punto que ahora Dios está endureciendo su corazón. Éxodo 10:20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Éxodo 10:27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Entonces vemos que Dios seguía declarando su palabra, su poder, y demostrándolo en los milagros que estaba haciendo ahí ante Faraón. Dios le dio a Faraón una oportunidad de arrepentirse. Se le presentó esta oportunidad. Pero en vez de arrepentirse, Faraón resistió a Dios y endureció su corazón. Resistió a Dios. No. Y endureció su corazón. Ahora, esto no es culpa de Dios. Hay que entender. La misma luz, la luz del sol, derrite el hielo, pero también causa que el lodo, el barro, se vaya a endurecer. Y es lo que pasa. Dios nos va a derretir o nos vamos nosotros mismos a endurecer. Para entender, cuando las escrituras dicen que Dios endureció el corazón de Faraón, quiere decir que Dios forzó a Faraón a hacer una decisión, pero es la decisión que ya existía en su corazón. Es lo que ya estaba en su corazón. Dios lo forzó a hacer lo que ya estaba en su corazón. Dios no fue injusto como trató con Faraón, porque Él le dio muchas oportunidades de arrepentirse y de creer. Los hechiceros les dijeron: este es el dedo de Dios. No, y ni así. Con eso dicho, te voy a decir, nunca habrá una persona en el infierno que no haya escogido estar ahí. Una vez más, nunca habrá una persona en el infierno que no haya escogido estar ahí. Ustedes, nosotros, somos los que hacemos nuestras propias decisiones. Estás viniendo, oyendo la palabra de Dios. Dios está ministrando. ¿Se te está endureciendo el corazón o te lo está derritiendo Dios? ¿Estás endureciendo tu corazón a Dios? Porque llega el momento, y ahí es donde no entendemos nosotros. ¿A qué punto? ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos. Éxodo 33:19 dice así: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro,
y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué es lo que podemos comprender de todo esto? La lección aquí, tanto la aplicación, es esta. La misericordia de Dios es extendida y vista diariamente. Su misericordia siempre está alrededor de nosotros. La estamos viendo. Se ven milagros de Dios todos los días alrededor de nosotros. Faraón vio estos gran milagros. Su gracia es extendida. El favor inmerecido. Cristo Jesús dio su vida en la cruz por todo pecador. Esa gracia es extendida. Su deseo es que nadie se pierda. Pero nos endurecemos o nos derretimos. Esta es una condición del corazón. Y es lo que Dios desea más de nosotros. Nuestro corazón. Que nos vayamos a entregar completamente a Él. La palabra de Dios es creer en tu corazón. Creer en tu corazón. No en tu mente, pero en tu corazón. Pero si ese corazón se está haciendo más y más duro y seguimos resistiendo a Dios, no sabemos hasta dónde. Cuando leemos el relato de Moisés contra Faraón, vimos que nos dice que Faraón endureció su corazón y luego Dios endureció su corazón. Y si sigues leyendo, vas a leer que una vez más que Faraón endureció su corazón después de que Dios lo había endurecido. Si uno persiste en su pecado, Dios, después de un cierto tiempo, nos va a permitir seguir en el camino que nosotros hemos elegido. Es lo que Él va a hacer. Es lo que quieres hacer. Y quita la mano. Quita la mano de ti. Porque Él ya ve que ese corazón está tan endurecido, rechazando a Cristo como Señor y Salvador. No es lo que Dios quiere, pero Él lo va a permitir. Lo permitirá. Para cerrar, 1 Timoteo 2, 1 al 6, y los espero. Ya sé que habían cerrado sus Biblias y todo, pero abran sus Biblias. No es lo que Pastor Mario dice, es lo que la palabra de Dios dice. 1 Timoteo 2, 1 al 6. ¿Ya llegaron? Fíjate lo que dice. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo
es el único camino para ser salvo. El único camino. Si te vas a perder en tus pensamientos, correteando de si eres uno de los elegidos o no, te voy a decir esta mañana, ¿por qué no respondes al amor de Cristo que te está ofreciendo salvación en esta mañana? Y ahí vas a saber. Pero si vas a endurecer tu corazón, no sé si va a ser la última oportunidad que vas a tener. Solamente Dios puede ver el corazón. Pero Dios desea que todos sean salvos. La responsabilidad humana es responder a lo que Él ha hecho por nosotros. Dio su vida en la cruz. Murió por mis pecados. Lo podemos hacer personal. Murió por todo pecador. Fue crucificado, murió, fue enterrado. Pero resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Y Cristo vive. Y así como vive, es su deseo que tú también tengas vida eterna. Hay que poner